lo que nos dice Jesucristo con su vida y con su muerte no es tanto que no queramos aparecer, que no queramos imponer nuestro juicio, que no queramos vencer siempre, no ceder nunca, sino que no queramos ser. Y esto es el colmo, o mejor dicho, porque no querer ser sería una cosa que metafísicamente repugna a nuestro ser, a nuestra naturaleza, claro. Que no queramos ser sino en Él, porque Él es el esse in se subsistens, que dicen los filósofos y los teólogos, el ser que subsiste en sí mismo. Todos los demás seres no somos sino seres religados a Él, en referencia a Él, colgados de Él. Y el Hijo está colgado del Padre, es una cosa con el Padre. Como decíamos de San Juan en su prólogo, in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Esa traducción de San Jerónimo en ese caso pues también es pobre, y la nuestra todavía es más pobre porque sigue la de él. El verbo estaba junto a Dios, y como decíamos, la intención del griego en San Juan es el verbo estaba cara a Dios. El verbo estaba vuelto a Dios, en referencia a Dios. Nuestro ser es su ser. Yo recibo mi ser del suyo. Y por eso Él me enseña el no ser, no querer ser, pisotear el yo, enterrarlo si posible fuera. Esa es la receta de Sor Ángela, que es receta puramente evangélica. El que no se niegue a sí mismo no puede ser mi discípulo. Hoy tenemos un problema muy serio con las vocaciones, no principalmente por su escasez. Quizá la escasez de las vocaciones sea producto de la escasez de nuestro espíritu. Y el problema hoy es la soberbia intelectual. La soberbia intelectual, que es un pecado satánico. O sea, creemos que lo sabemos todo. Un niño de 12 años no admite que su padre le oriente en nada. Se ha perdido el principio de autoridad. Y entonces eso de pisotear el yo, que pasa por dejarse corregir, dejarse enseñar, por ser discípulo, por estar a los pies, eso hoy es tan casi inimaginable para estas generaciones que vienen, que por otra parte son la fruta del tiempo, y es lo que hay. No podemos ir pintando a la gente joven a nuestra manera. Tenemos lo que tenemos en cada época, tenemos en definitiva lo que hemos producido nosotros. Y entonces para mí es uno de los grandes males que hay hoy. No se trata de pretender que la gente sean peleles o sean robots, y el superior toca el pito y todos forman, que eso tampoco es una postura inteligente, pero se trata de la asunción voluntaria y libre de una actitud obediencial que se traduce en morir. Así de claro, y esto es el Evangelio. Y si nosotros no entramos en esos parámetros, pues nos estamos haciendo un Evangelio y una secuela Christi, un seguimiento de Cristo a nuestra medida. Todo esto habría que planteárselo, y habría que pedir perdón, sí, por todos los pecados de la Iglesia, y porque condenar a Galileo, y porque todas esas cosas que se pide perdón de vez en cuando, que pasaron hace no sé cuántos siglos, y que hay que encuadrarlas en sus coordenadas históricas, y en fin, por todos los pecados que se cometan, sí, pero es que la insistencia en esos perdones a veces lleva a que parece que es la Iglesia que peca en ese tema. Pero bueno, y el otro perdón, ¿dónde está nuestra imitación de Cristo? La imitación de Cristo paciente, de Cristo obediente, de Cristo moriente, vamos a hablar así. Bueno, pues ex inanibit semet ipsum, que va mucho más allá, repito una vez más, del sentido de la expresión se despojó de su rango. Ex inanibit, se negó a sí mismo, se negó, se abnegó,
como decimos. Esa hermana es muy abnegada, porque no la niega a nadie, sino que se abniega ella, se niega a sí misma. Es abnegada, ¿por qué decimos eso de una hermana? Porque se tira a los trabajos más bajos que nadie quiere, porque atiende a las enfermas, porque es la primera en el coro, porque no se acuerda de sí misma. No se acuerda, no está pendiente de sí misma. Es que yo necesito esta comida, es que madre me tiene que llevar al médico porque no estoy buena. Es que no, esa monja no está pendiente si está buena, ni está mala, ni nada. Las que están pendientes y están malas, pues no son santas nunca, como dice Santa Teresa, eso está clarísimo. Un día no van al coro porque les va a doler la cabeza, al día siguiente porque les duele y al otro porque les ha dolido. Y eso lo hacen para guardar bien la regla, y por guardar bien la regla no la guardan en su vida. Y luego van a la priora y adelgazan la voz para que les haga caso. Dice Santa Teresa todo eso en el Camino del Perdido. Adelgazan la voz. Dice, y la priora se da cuenta que no está mala, pero prefiere que peque la monja mintiendo a que peque la priora no cuidándola. Así que, así son las cosas. Todo eso. Bueno, pues lean, ahí está en el Camino de Perfección, y Santa Teresa no le faltaba experiencia de monja, ¿eh? Y decía que estaba entre santas, y eso era entre santas. Decía, son almas tan limpias que me hace confusión verme entre ellas. Pero entre aquellas almas limpias había también muchas melancólicas, que se llamaban entonces, hoy se llaman de otra manera. Pues esa monja le da igual, es como Santa Teresita, que tiene un vómito de sangre espantoso, una hemoptisis, una tuberculosis ya galopante, un Viernes Santo, jueves, y el Viernes Santo se pasa el día trabajando y ayunando y tomando las 3 disciplinas de los 3 misereres y todo, y se lo dice a la prensa y dice, bueno, ya está. Y ya está, y al cabo del tiempo pues sigue la vida de comunidad, y los maitines de 1 hora, que aquellos eran maitines, como los de ustedes todavía son más largos. El oficio divino todavía ustedes, gracias a Dios, lo conservan más largo. Los demás nos han metido unos tijeretazos que acaban las vísperas en 3 minutos y la reza solo. Pero yo estos días estoy desagraviando al hacerlo con ustedes. Pues estaban maitines y se moría la criatura, y se moría. Luego tardaba 1 hora en subir a su celda, agarrándose al pasamanos y tardaba casi otra hora en quitarse el hábito y así. Y decía, bueno, pues si me caigo muerta ya me verán y me enterrarán. Ya está. No se hacía tanto problema a la gente, porque no se considera tan importante. El otro día leí una frase que decía, no te des tanta importancia, porque no te la da nadie más que tú. Pues eso, Cristo se anonadó. Miren, etimológicamente el verbo que usa Pablo evoca la idea de vaciar. Se vació. La idea paulina es la siguiente. Aunque Cristo no estimó que usurpaba nada, siendo y manifestándose al igual como Dios, sin embargo, ex inanibit. Esa es la auténtica idea paulina. No es Cristo a pesar de su condición divina, no. A pesar de que no estimaba que usurpaba nada, manifestándose al igual como Dios, porque era lo natural, sin embargo, ex inanibit, se anonadó. La inteligencia de la traducción litúrgica, como vemos hay un matiz importante, es Cristo no se aferró como una rapiña a su condición divina, al contrario, se despojó de su rango. No es que se aferró ni no se aferró. No estimaba que usurpaba nada. Era Dios y, sin embargo, se anonadó. O sea, la versión litúrgica se coloca más en el plano de lo conductual, de lo moral. Y la idea original se coloca más en el plano de lo ontológico, de lo teologal. Cabalmente lo explica San Hilario de Poitiers cuando dice: se despojó a sí mismo para recibir la forma servil por la obediencia. Se despojó de la forma Dei, de su igualdad con Dios, sin retener para sí el ser igual a Dios. Aunque existía en la forma Dei y era igual a Dios, sellado como Dios
por Dios. Pero es como si tomase un molde y esa forma Dei, que no cabe en los cielos ni en los cielos de los cielos, como decía hoy la lectura del libro de los Reyes. Anterior, eso sí me ha gustado, ese cambio me ha gustado. La anterior traducción decía, el Señor que no cabe en los cielos ni en lo alto de los cielos, pero la expresión judía, que tiene mucho sabor porque los superlativos judíos son muy reiterativos, la expresión judía es el que no cabe en los cielos ni en los cielos de los cielos. Como nosotros decimos, jamás de los jamases. Pues lo más que se puede pensar, pues los cielos de los cielos. Bueno, pues el que no cabe en los cielos de los cielos, el que cuenta el número de las estrellas y a cada una la llama por su nombre, aquel cuya sabiduría no tiene medida, vacía su forma Dei en la forma servi. Pero no hay forma que pueda contener la forma de Dios. ¿Cómo es este misterio? Como el episodio agustiniano del niño que en la orilla de la playa está queriendo trasladar todo el mar con una conchita a un hoyito que ha hecho en la arena. Esto es difícil, ¿verdad? Pues más difícil es meter en tu cabeza el misterio de la Santísima Trinidad. Pues más difícil es meter la forma de Dios en cualquier forma, menos en una. En el molde de la humildad y de la obediencia. Si el molde es la obediencia, el sí al Padre, entonces la forma de Dios cabe en la forma de siervo. Solo si el molde es la obediencia, la forma de una mujer, más tonta, más lista, más fea, más guapa, más rica, más lo que sea, porque aquí están todas, cada una de su padre y de su madre, que es uno de los milagros de la vida religiosa, la vida de comunidad y la convivencia, cada una con sus cadaunadas. Pero la forma de esa mujer tiene que vaciarse en la forma de la obediencia, que como saben era el único voto religioso cuando surge la vida religiosa. Es que no hace falta más. Si se vive bien la obediencia, en él están incluidos los demás votos. Porque la pobreza, la castidad ya es la entrega del corazón indiviso a Dios, y la castidad ya es la virginidad, mejor dicho. Y la pobreza consiste en tres cosas. Primera, no poseer nada como propio. Segunda, no usar nada sin permiso del superior, por lo menos presunto o implícito, claro. Y la tercera, la más importante, vivir pobremente. Pero la pobreza es la obediencia, porque no poseer nada sin permiso del superior. Y nada es nada, cuidado, que luego la vida religiosa se van haciendo sus trapisondas. Santa Teresita abría la puerta de la celda por la noche, si descubría que tenía un alfiler, estas cosas hoy nos hacen reír, estas cosas, quien le dé un cursillo de vida religiosa, eso es despersonalizante. Cogía un alfiler y lo ponía fuera, en el tránsito de la celda. No, porque sí, la fidelidad llegaba a eso. Le decía a las novicias, aunque estéis solas en la celda, no crucéis los pies, no hace falta que os vea nadie, pero no, estáis sentadas en el banquito, no crucéis los pies. Y si tomáis la disciplina, hay muchas maneras de tomarla, a ver cómo ponéis el cuerpo para que no os duela o para que os duela más. Todas esas cosas le decía Santa Teresita, claro. Bueno, pues la obediencia lo engloba todo, porque si saco, como dice San Juan de la Cruz en las cautelas, que habría que leerlas, yo digo a las monjas, tienen que leer las cautelas todos los meses, siquiera una vez, son 3 páginas las cautelas, 3 contra el mundo, 3 contra el demonio y 3 contra la carne, las cautelas todos los meses, y tenerlas allí en una fotocopia. Bueno, pues dice San Juan de la Cruz, las acciones que saca el religioso de la obediencia se le pedirán como perdidas, si es que no le agarré a purgatorio, según sea el tema. Bueno, pues la obediencia engloba todo. ¿Por qué? Porque es el molde en el que yo puedo vaciar mi forma en la forma de Dios, porque Él ha vaciado su forma de Dios en la forma de hombre por la obediencia. Esa es la etimología original de la palabra: anonadarse, aniquilarse, abnegarse, que va mucho más allá de despojarse. San Gregorio de Nisa escribe: anonadó la inefable gloria de su divinidad y la disminuyó hasta nuestra pequeñez.
De modo que lo que era por sí mismo era perfecto e inabarcable. En cambio, lo que tomó era de nuestro tamaño, acomodado a la medida de nuestra naturaleza. Es hermoso esto, la encarnación es algo grandioso. Por eso nos derretimos en Navidad, porque ver a un Dios que se hace niño. ¿Quién vio en tal estrechez gloria más plena? Dice, no me acuerdo si es Lope de Vega, dice un poeta, y a Dios como el menor de los humanos. ¿Quién vio en tal estrechez gloria más plena? Y a Dios como el menor de los humanos. Llorando en un pesebre, pies y manos le faja una doncella nazarena. Fajar al niño. El 23 de diciembre me escribió una monja, una carmelita descalza de Perú, y me dijo, mire padre, nosotras nos repartimos los oficitos. Yo ya había oído esa costumbre en algún sitio. Los oficios del portal. Pues una barrer el portal, otra traer agua, otra osear las moscas, otra, cada uno un oficio. Y a mí me ha tocado este año fajar al niño. Ayudarle a la Virgen a fajar al niño. Y cada una, cuando en la recreación de esa víspera de Navidad tenemos que decir una poesía del oficio que nos ha tocado. Y estoy absolutamente negada, bueno, hagan el ripio que se les ocurra. Yo estoy, porque era priora la pobre y bastante tenía, yo estoy negada absolutamente. Ayúdeme, por caridad, no le contesté. Y al rato otra vez la misma. Porque claro, ya sabe que una mujer quiere meter la cabeza por esa pared y la cabeza saldrá por el otro lado de la pared. Y saldrá entera, sin rompérsela, que es lo mejor, sale por el otro lado. Y como la mujer sea monja, no es que sea por esa pared, es que hasta la mezquita llega con la cabeza desde aquí. Y llega y sale y su cabeza entera. Bueno, pues me dijo a eso, y ya le conté. Y entonces yo, que iba a rezar un rato, estaba yo en mi casa, iba a rezar un rato, y digo, bueno, me sirve para rezar. Y hice un soneto, por ahí lo tengo, ahora estaba poniendo en orden las poesías mías, y hice un soneto, y me dio muchas cosas que no había pensado. Fajar al niño, antes, hasta no hace mucho, ¿no? Los niños, para que no se les deformaran los miembros, la idea de los antiguos, le fajaban mucho, algunas de las ancianas de Israel aquí todavía se acordarán, y le fajaban. Bueno, fajar un niño, al niño Jesús, es un preludio, una premonición de leche homo con las manos atadas, el omnipotente que hizo los mundos, con las manos atadas por nosotros. ¿Quién vio en tal estrechez gloria más plena? Y a Dios como el menor de los humanos, llorando en un pesebre, pies y manos, le faja una doncella nazarena. Pues la Santísima Virgen le estaba fajando porque él ya venía fajado. Su encarnación es un fajarse, es un ceñirse, es un circunscribirse a nuestra humanidad. Y de Santa Teresa a sus monjas, como nos ama, hácese a nuestra medida. Como nos ama, hácese a nuestra medida. Y esto es amar. Poneos al nivel de la gente humilde, dice San Pablo. Ponerse al ras del otro, llorar con el que llora, reír con el que ríe, hacerte niño con el niño, hacerte a la medida del otro. Esto es una palabra que también se usa ahora con aires de pedantería. Es una persona que tiene empatía. Bueno, empatía o simpatía, que en el fondo es lo mismo. Pathos es pasión, la enfermedad, la pasión, lo que padece el otro, pero padece en el sentido no de sufrir, sino de sujeto paciente, lo que es el otro. Entonces yo empatizo, todo eso es griego, me meto en el pathos, en la enfermedad, en la pasión, en la experiencia del otro. O me meto en el pellejo del otro, que decimos más coloquialmente y se acaba antes. Bueno, pues eso es lo que ha hecho Jesús, meterse en nuestra piel, tomar nuestra naturaleza y vaciar su forma de Dios en la forma de hombre, pero de hombre siervo y de hombre crucificado. Otro
Santo Padre, mejor dicho, Padre de la Iglesia, Padre, porque decimos santos padres, pero es mejor decir Padre de la Iglesia, porque algunos no son santos. Que, por ejemplo, decimos Teodoro de Mopsuestia, o Orígenes, o Tertuliano, o algunos pues no son padres, no son santos, pero son padres, porque son patriarcas doctrinales. Bueno, pues este Teodoro de Mopsuestia, que es un gran cristólogo, dice, se vació a sí mismo. Quiere decir, no se mostró a sí mismo, porque ocultó su dignidad. De modo que quien lo mira juzga lo que aparece. Quien lo mira juzga a un niño, juzga a un hombre, juzga a un siervo paciente. Al ocultarse, dice otro padre, Gregorio de Elvira, al ocultarse el sol tras la nube. Qué bonita, esta imagen es preciosa. Su resplandor, que baña el universo, se esconde tras un pequeñísimo obstáculo, pero no es anulado. Yo puedo tapar el sol con mi dedo, o la luna, y yo no lo veo. El obstáculo es tan insignificante que no cabe más, y la luna está ahí. Y esto es lo que hace el Hijo de Dios, se esconde tras un minúsculo obstáculo, pero se esconde, de manera que no le vemos su divinidad. Así, dice este padre, la humanidad no sustrajo la divinidad del Verbo, sino que la escondió. La escondió. Vamos a seguir con los padres porque, viendo un poco lo que decían sobre este versículo, que es uno de los más impresionantes de toda la Sagrada Escritura, he encontrado muchas cosas muy hermosas y muy profundas. Orígenes, que es otro padre, una de las lumbreras de los padres, pero tampoco es santo, porque patinó en algunas cosas. De su vida personal y doctrinal también patinó al final en algunas cosas. Dice Orígenes, nosotros, que no podíamos ver la pura luz que se deriva de la grandeza de su divinidad, al hacerse él por nosotros reflejo, podemos ver la luz divina en ese reflejo. Y uno de los que más expresivamente lo dice, es una de las maneras de interpretarlo que me ha parecido más sugerente y más plástica y más dinámica también, es San Cirilo de Alejandría. Dice que el Verbo se humilló precipitándose en los confines de la humanidad. Precipitándose. Qué vértigo el de su amor, ¿no? Lo explica Fray Luis de Granada también cuando hace entrar a Cristo en el cenáculo. La vida de Cristo de Fray Luis de Granada, además de ser de la prosa más elegante castellana y una maravilla, pues tiene chispazos teológicos imponentes. Era también un santo Fray Luis de Granada. Y dice que cuando Cristo entró en el cenáculo se levantaron las compuertas de su corazón y las torrenteras de su amor misericordioso, que habían estado hasta entonces como represadas, se desbordaron en la Eucaristía, y él mismo como que sintió el mareo del vértigo de ese amor en cataratas. Bueno, es como cuando te asomas a una catarata y parece que aquello te atrae, que el vértigo pues precipitar una cosa ahí, imagínense, una persona que cae a cataratas del Niágara o del Iguazú, pues Cristo, el Verbo se precipitó en los confines de la humanidad. Dice otro padre que se humilló hasta el nivel de lo mezquino, acomodándose a lo más ínfimo, se empequeñeció a sí mismo y su poder. Al asumir la carne, ha asumido y consumado todo lo humano. Realmente no hay nada mío, no hay nada perteneciente a mi naturaleza humana, mi psicología humana, mi sensibilidad, mi afectividad, mi biología, mis reacciones, en cualquier sentido, que no haya sido asumido por él. Cuando yo voy a Cristo,
Por eso decimos en ese himno a Jesús crucificado, cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados, cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón, etc. Pues cuando yo voy a Cristo a quejarme de lo que sea, que es a quien debo quejarme, no a nadie más. Porque quejarnos, todo el mundo nos quejamos y de vez en cuando sentimos la fatiga del corazón y sentimos el desaire de las criaturas, pero hay una receta de vida espiritual que pone en peligro inminente de ser santos, que es no quejarme nunca, ni de nada, ni de nadie, ni de mí mismo, ni por fuera ni por dentro, aunque no solo sea por educación. Las personas quejumbrosas son tan pesadas, y ya hemos dicho que la pesadez es pecado mortal, yo creo casi siempre. El 1/10 no molestar. La pesadez es una cosa, y el que se queja se hace pesado. Y además el que se queja es como una droga, cada vez se va quejando más. Ahora se queja del frío porque dentro de 3 días ya está haciendo calor, dentro de siempre quejarse. Bueno, yo oí a un sacerdote santo esta frase: quejarse es quejarse de Dios. Porque todo lo que pasa es porque Dios lo dispone o lo permite. Hay la temperatura que Dios quiere. Y la hermana esta tiene las manías que Dios ha dispuesto para que tú la tengas al lado. Y todo es así. Entonces quejarme es quejarme de Dios. Y quejarme de mi salud, pues quejarme de Dios. Pues, si yo quisiera que fueras un roble, pues ya lo serías. Y si te permite que tengas tales alifafes, que son alifafes, que son muchas veces achaques de señorita nerviosa, pues llévalos con paz y no te quejes, y ya está. Y cuando es grave el mal, él mismo se queja, dice Santa Teresa. Cuando es grave el mal, él mismo se queja. No hay que cargar las tintas. Si usted se ha torcido un pie, ya la va a ver la superiora que va cojeando por el claustro, y si Dios permite que la vea que no cojea, pues ya está, querrá que se tuerce el otro a base de forzarlo, y ya está, y que se pase en la cama un mes. Todo es para bien. No hay que preocuparse, pero quejarse de Dios. Pero quejarse a Dios es lícito. Dice Santa Teresa que eso es la oración, quejarnos a Él de nuestros trabajos a veces. Bueno, pues cuando nos vayamos a quejar a Él, Él siempre nos puede responder: hijo mío, hija mía, lo sé por experiencia. Porque cualquier cosa de la que nos vayamos a quejar es producto de la fragilidad de nuestra condición humana, de nuestra inconsistencia psíquica. Eso él no lo tuvo, porque él era el hombre perfecto y era equilibrado, perfectamente equilibrado. Los demás todos tenemos una ventanita al cielo, absolutamente todos. Y algunos tienen un balcón con geranios y todo. Pero por lo demás, él experimentó todo. Menos el pecado y la chifladura, lo demás nuestro Señor lo tuvo todo, y en grado mayor que nosotros, más cansancios que nosotros, más calores que nosotros, más fríos que nosotros, menos sueño que nosotros, más incomprensiones que nosotros. Las beatas no les dejaban comer, estaban a la puerta de la casa de San Pedro en Cafarnaúm, no le dejaban ni comer, salía a la puerta, las camillas puestas en la puerta. Nosotros nos quejamos de la lata que nos da la gente, pues nuestro Señor, hasta no dejarte ni comer, ni tener donde dormir, ni que entendieran nadie, que te tomaran por borracho y por loco y por amigo de publicanos, de prostitutas. Esto era lo que vivió nuestro Señor. Y nos lo imaginamos inquieto, alterado, quejumbroso, rezongando. No. Tan tranquilo en la vida espiritual. Hay una receta muy buena, que yo la he descubierto hace poco y me la digo a mí mismo mucho. Antes no la tenía yo, esa receta, y daba muchas cosas contra el aguijón y la sigo dando. Pero ahora ya muchas veces pienso. Son 4 palabras o 5. Pero hay que decir muchas veces: esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y si esto es lo que hay, ¿por qué estoy dando cabezazos contra la pared? Si no va a dejar de ser esto lo que hay. Claro. Esta hermana es así, esta situación es así. Yo soy así. Lo primero que me tengo que aceptar es a mí mismo. Y también tengo 3 días con pasado mañana, Entonces, esto es lo que hay. No soy muy inteligente, Te ahorra muchos berrinches. Hombre, lo que pueda cambiar, voy a cambiarlo. Eso no nos debe llevar a una actitud de pasividad
porque, en fin, si la abadesa dijera esto es lo que hay, se acabó, no, hay que trabajar, pero sí que hay que decirlo. Y cuando nos quejemos, quejarnos a él, y él nos puede responder, hijo mío, lo sé por experiencia. ¿Cómo se vació a sí mismo? Se pregunta San Eusebio de Vercelli, ¿cómo se vació? Cuando la forma de Dios recibió la forma de esclavo. Cuando el Señor asumió con dignidad lo propio de un esclavo. Lo asumió con dignidad. Con dignidad. No como esa monja que dice, fíjese usted cómo me veo. Aquí me tienen. Bueno, no. Y en fin, pues te tienen, ya está. Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, fundadora de su congregación de las esclavas, 30 años en la portería de Roma, suplantada como general por su propia hermana, teniendo ella la orden de no decir a nadie que era la fundadora de la congregación, y nunca dijo, aquí me tienen, en fin, bueno, Dios no les da más luz, son cositas que el Señor permite, dicen a veces las monjas para rebozarlo con vaselina, cositas que el Señor permite, sí, pero ya va el rejón, cállate y sonríe. Y ya está. Santa Catalina Labouré se murió de 70 y tantos años, y a los 20 y tantos había tenido la aparición de la medalla milagrosa. Cuando se murió estaba París, Europa entera llena de medallas milagrosas, y nadie sabía que era ella la que se le había parecido a la Virgen, nadie. Santa Bernardita Subirú, sí, lo sabían, pero era peor que si no lo supieran, porque se creían que era una embustera. Lucía de Fátima, le dijeron, va usted a la casa de Tui, de las Doroteas o de Pontevedra, no se ha salido ahora la biografía muy bonita, ¿no? Y cuidado con decir a nadie que usted es la niña de Fátima, le dijo la provincial, cuidado con decirlo a nadie. Sí, madre, bien, no tengo especial interés en decirlo. Llega a la casa aquella, empiezan a abrazarla una a una las monjas, y según la abrazaban con ese disimulo monjil tan propio, le decían al oído, qué suerte haber visto a la Virgen, ¿verdad? Qué suerte todas, una por una. Bueno, pues así son nuestras cosas. Somos fantásticos, ¿eh? Bien, pues eso es el vaciamiento. Cuando para perdonarnos y tener misericordia de nosotros, el Verbo se vació en Cristo. Y dice San Eusebio de Vercelli, para tener misericordia se vació Él. Es lo que dice San Bernardo en uno de los sermones preciosos de Adviento, ¿no? Se desfondó sobre el mundo el saco de su misericordia, en la humanidad de Cristo. Siempre me acuerdo cuando en Navidad, en el breviario, leemos en Maitines un día esa lección de San Bernardo, es preciosa. Y restituyó con su humilde obediencia lo que perdiera la desobediente soberbia de Adán. Se anonada, dice otro padre novaciano, se anonada cuando se somete a injurias y afrentas, cuando oye cosas nefandas y padece cosas indignas. ¿Qué cosas tendría que escuchar nuestro Señor en la pasión que los evangelistas por pudor no transcribieron? De blasfemias, de afrentas espantosas, el vaciamiento del Hijo de Dios. Y nosotros a llenarnos cada vez más. No a vaciarnos, sino a cerrarnos, a llenarnos. Vamos a pedir ahora en la adoración, por medio de la Virgen nuestra Madre, esta gracia. Que entremos un poquito, siquiera, en el exinanibit del Verbo encarnado.